¿Cansado de que esa voz interna te llene de dudas y ansiedad? Descubre cómo activar tu poder. Hoy vamos a explorar en algo que está presente todo el tiempo, ¿no? Ese diálogo interno, esa conversación que tenemos con nosotros mismos, y la verdad es que rara vez nos paramos a pensar en ello conscientemente, pero según Jacobo Greenberg, cuya obra vamos a analizar hoy, esta charla interna constante no es solo ruido mental, va mucho más allá. Es una fuerza que construye nuestra realidad. Se trata de entender cómo las palabras que nos decimos, desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir, moldean nuestra vida, nuestro presente y también nuestro futuro. Y las ideas que vamos a explorar hoy vienen de varias fuentes y todas coinciden en algo importante. Este diálogo interno es una herramienta potentísima que a menudo subestimamos porque tiene una capacidad de influencia enorme. Para que vayas entrando en materia, te lanzo una pregunta directa. ¿Te has parado alguna vez a escuchar esa voz que no para en tu cabeza? ¿Has pensado cómo esa narrativa interna podría estar afectando tu percepción del mundo, a cómo ves tus capacidades, a las oportunidades que crees que tienes? Acompáñanos y vamos a desentrañar todo esto juntos. Empecemos por lo básico, por la potencia de este diálogo que nadie más escucha. Cada pensamiento, cada frase que nos decimos a lo largo del día está conectado a cómo vivimos y cómo interpretamos el mundo. Y lo más fascinante, como destaca Greenberg, es que este diálogo interno puede impactar nuestra realidad y muchísimos niveles. Incluso se habla de efectos a nivel celular. Es como si tuviéramos un programa invisible funcionando en segundo plano. La idea principal aquí es que somos lo que nos decimos. Piensa en la diferencia entre un diálogo interno cargado de negatividad del tipo «no soy capaz», «siempre me equivoco» y uno que nos anima, que nos dice «puedo aprender esto», «merezco lo mejor». Cada uno de estos patrones programa nuestra mente subconsciente para obtener resultados muy distintos. Y si lo conectamos con el funcionamiento del cerebro, lo sorprendente es que la mente no siempre distingue entre una experiencia real y una imaginada con mucha intensidad. Así que, cuando visualizamos el éxito, cuando nos hablamos como si ya hubiéramos logrado nuestros objetivos, nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales, abriendo caminos hacia esa realidad que estamos construyendo internamente. Es la neuroplasticidad en acción, esa capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones a lo largo de la vida. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No estamos hablando de simple pensamiento positivo superficial. Hay ciencia detrás de esto, ¿verdad? Los estudios sugieren que un diálogo interno positivo puede tener efectos reales. Reducir estrés, fortalecer el sistema inmunológico e incluso impactar en la longevidad. Las palabras que nos decimos tienen un efecto directo en nuestro bienestar físico y mental. La conexión mente-cuerpo es innegable y nuestro diálogo interno es una pieza clave en esa interacción. Esto nos lleva a una pregunta para ti, que nos escuchas. Si supieras con certeza que tu diálogo interno está moldeando tu destino, ¿cambiarías la forma en que te hablas a ti mismo? ¿Serías más amable, más alentador, más optimista en tu propia conversación interna? Lo creas o no, ese proceso está en marcha constantemente. Entiendo que puedes pensar. Es fácil decirlo, pero tú no conoces mi situación. La vida tiene sus desafíos, claro que sí, pero lo importante es que las circunstancias externas no son lo que nos define, sino nuestra respuesta a esas circunstancias. Y una parte esencial de esa respuesta está en cómo elegimos hablarnos a nosotros mismos. Siempre tenemos esa elección fundamental. Podemos ser víctimas de las circunstancias, sentirnos impotentes, o podemos decidir ser protagonistas de nuestra propia historia. Podemos centrarnos en lo negativo y limitante, o buscar oportunidades para aprender, crecer, superar los obstáculos. Cuando decidimos modificar nuestro diálogo interno, transformamos nuestra mentalidad, y esa transformación interna se traduce en cambios en nuestra vida. ¿Y cuál es el primer paso para tomar las riendas y cambiar esa narrativa interna? Las fuentes que hemos consultado son claras. Todo empieza con la conciencia. Tenemos que sintonizar con esa voz en nuestra cabeza. ¿Qué nos dice habitualmente? ¿Es una voz amable y motivadora o es más bien crítica y limitante? Esa otra observación es la base.
Una vez que somos conscientes de cómo es nuestro diálogo interno, podemos empezar a cambiarlo. El siguiente paso es reemplazar esos pensamientos negativos automáticos con afirmaciones positivas y constructivas. Y aquí hay que ser específicos. En vez de decir todo saldrá bien, podemos decirnos estoy aprendiendo de mis errores y mejorando cada día. En lugar de decir nunca alcanzaré mis metas, podemos decir tengo la capacidad y la determinación para lograr cosas importantes. Hay que reconocer que al principio estas nuevas afirmaciones pueden sonar raras, incluso falsas, porque los viejos patrones de pensamiento se resisten. Es como desaprender un hábito arraigado, por eso la práctica constante es esencial. Se recomienda verbalizar ese nuevo diálogo interno positivo, escribirlo varias veces. Cuando más reforcemos estos nuevos patrones, más se saltarán en nuestra mente. Literalmente estamos reprogramando nuestro cerebro para el éxito y el bienestar, y no olvidemos la visualización, que es una herramienta muy potente. La visualización amplifica ese diálogo interno positivo. Al cerrar los ojos e imaginarnos alcanzando nuestras metas, sintiéndolo como una realidad presente, enviamos un mensaje potentísimo a nuestra mente subconsciente que empieza a aceptar esa nueva imagen como una verdad emergente. Ahora vamos a la práctica. ¿Cómo impacta esto en nuestro día a día? ¿Qué es lo primero que te dices al despertar? ¿Te quejas? ¿Dices algo como otro día más? ¿O te dices algo que te impulse? ¿Cómo hoy está lleno de oportunidades y me siento con energía para aprovecharlas? Ese primer pensamiento, como dicen los expertos, marca la pauta al resto del día. Sin duda, influye en nuestro estado de ánimo, nuestra energía, cómo interactuamos con el mundo. Al elegir conscientemente un diálogo interno positivo desde el primer momento, nos preparamos para afrontar el día de forma más constructiva. Y a lo largo del día, tenemos que ser nuestros propios animadores. Ante un desafío, en vez de esto es demasiado para mí, podemos decirnos, puedo hacerlo paso a paso, tengo lo que necesito. Y si cometemos un error, en vez de castigarnos, podemos decir, esto me enseña algo para el futuro. Nuestro diálogo interno afecta nuestra confianza, nuestra disposición a arriesgarnos, nuestra tenacidad para perseverar. Al hablarnos con ánimo y optimismo, construimos esa resiliencia mental tan necesaria para lograr cosas importantes. Y si pensamos en nuestras metas, ya sean profesionales de salud personales, nuestro diálogo interno va a jugar un papel clave en si las logramos o no. Si nos decimos no estoy hecho para esto, siempre fracasaré en esto, nuestra mente buscará confirmar esas creencias. La profecía autocumplida en acción. En cambio, si nos decimos tengo las habilidades para triunfar, estoy en constante crecimiento, soy merecedor de amor y conexión, abrimos las puertas a esas posibilidades. Nuestro diálogo interno enfoca nuestra atención y lo que enfocamos tiende a expandirse. Por eso, es crucial enfocarnos en lo que queremos, no en lo que tememos, y hablarnos de nuestras fortalezas, de las soluciones, no de los problemas. Es importante aclarar que transformar nuestro diálogo interno no significa negar la realidad o fingir que todo es perfecto. Se trata de elegir una perspectiva que nos fortalezca, de enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar y aceptar lo que no. Ante un obstáculo hay que reconocerlo, pero la clave está en preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para crecer y fortalecerme? Así convertimos los desafíos en oportunidades. Nuestras palabras internas tienen un poder inmenso. Pueden elevarnos, hundirnos, abrir caminos o cerrarlos. Invito a que durante los próximos días prestes atención a tu diálogo interno. Detecta esas voces críticas, y aunque al principio cueste, empieza a reemplazarlas con afirmaciones positivas. Di a ti mismo, soy valioso, soy competente, merezco éxito y bienestar. Repítelo hasta que lo sientas como una verdad, porque en esencia ya posees todas esas cualidades y muchas más. Y aquí es donde entra la gratitud. Cuando nos enfocamos en aquello por lo que estamos agradecidos, cambiamos nuestra energía de la carencia a la abundancia. En vez de nunca tengo suficiente, podemos decirnos agradezco lo que tengo y estoy abierto a recibir más. La gratitud no es solo una emoción, es una fuerza transformadora que cambia nuestra perspectiva y atrae más cosas buenas a nuestra vida.
La gratitud entrena nuestro cerebro para ver lo positivo, y lo que enfocamos tiende a multiplicarse. Por eso, hablarse con gratitud es tan importante. Podemos empezar y terminar el día pensando en las cosas buenas, por pequeñas que sean. Esto no solo nos ayudará a sentirnos mejor, sino que traerá más experiencias positivas. Ahora, también hay que hablar del diálogo interno negativo. Todos tenemos esa voz crítica que disfruta señalando nuestros defectos y recordándonos errores del pasado. Pero es fundamental entender que esa voz no es nuestra verdadera identidad. Es solo un hábito, un patrón de pensamiento aprendido que podemos cambiar. Cuando aparece esa voz negativa, la clave no es luchar contra ella ni intentar silenciarla, porque a menudo eso la refuerza. Lo mejor es reconocerla, ser conscientes de que está ahí y luego elegir conscientemente otro pensamiento, uno más positivo y constructivo. Si la voz dice no estás a la altura, podemos responder mentalmente estoy aprendiendo y creciendo. Es como cambiar de canal en la tele. Nosotros tenemos el mando de nuestra mente y hay que recordar que nuestra mente cree lo que le decimos repetidamente. Si nos decimos que somos un fracaso, buscará pruebas que lo confirmen. Pero si nos afirmamos como personas capaces, creativas, exitosas, nuestra mente encontrará la manera de convertir esa visión en realidad. Nuestro diálogo interno también influye en cómo nos relacionamos con los demás. Cuando nos hablamos con amabilidad y respeto, extendemos esa actitud a los demás. Cuando confiamos en nosotros mismos, inspiramos a otros a creer en sí mismos. Un diálogo interno positivo no solo nos transforma a nosotros, sino que tiene un efecto dominó en las personas con las que interactuamos. Piensa en las personas que admiras, en esos líderes, artistas, emprendedores que te inspiran. ¿Crees que llegaron a donde están criticándose constantemente? Por supuesto que no. Lo hicieron creyendo en sí mismos, con un diálogo interno que les impulsó a superar los desafíos, y tú también tienes ese poder dentro de ti. Te invito a que pienses en una meta personal, algo que desees de verdad. ¿Ya lo tienes? Bien. Ahora, fíjate en cómo te hablas a ti mismo sobre esa meta. Te dices cosas como, es demasiado difícil, nunca lo lograré. O te dices, estoy entusiasmado con esto, tengo lo necesario para lograrlo. La forma en que nos hablamos sobre nuestros objetivos determina en gran medida si los alcanzamos o no. No solamente es muy poderosa, moverá una montaña para validar nuestras creencias, ya sea que creamos, que podemos o que no podemos, al final tendremos razón. Por eso hay que empezar a hablarnos como la persona que ya está logrando sus metas. Decirnos, estoy comprometido a hacer que esto suceda. Visualizarlo con detalle. No se trata de ignorar los desafíos, sino de enfocarse en las soluciones, en nuestras fortalezas, en cultivar una mentalidad positiva. Y cuando nos encontremos con un obstáculo que es inevitable en cualquier camino que vale la pena, no dejemos que nuestro diálogo interno se vuelva negativo. En vez de eso, podemos decirnos, eso es temporal. Estoy aprendiendo de esto. Me estoy volviendo más fuerte. Se trata entonces de convertir los tropiezos en oportunidades de crecimiento. Nuestro diálogo interno también juega un papel fundamental en nuestro desarrollo personal. Por supuesto, nos hablamos de una forma que nos ayuda a crecer y aprender, o estamos atascados en una mentalidad fija. En lugar de no soy bueno en esto, podemos decir que estoy mejorando con cada intento. En lugar de siempre comento los mismos errores, podemos decir que estoy aprendiendo de mis errores. Este tipo de diálogo interno orientado al crecimiento nos abre nuevas posibilidades y podemos usarlo para impulsarnos más allá de nuestra zona de confort, decirnos, acojo nuevos desafíos. Estoy emocionado por aprender cosas nuevas. Este tipo de diálogo nos ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento esencial para el éxito. Y ahora pensemos en cómo nuestro diálogo nos afecta a nuestras relaciones. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos impacta directamente en cómo permitimos que los demás nos traten. Si nos menospreciamos constantemente, es más probable que obtendremos un trato inadecuado. Pero cuando hablamos con respeto y amabilidad, establecemos un estándar para los demás. Empecemos a hablarnos como lo haríamos con alguien a quien amamos y respetamos. Digamos, merezco ser tratado con dignidad. Veremos cómo nuestras relaciones se transforman. Y nuestro diálogo interno también influye en nuestra salud física.
Si nos decimos constantemente que estamos agotados, débiles, enfermos, es más probable que experimentemos esas sensaciones. Pero cuando nos decimos me siento con energía, mi cuerpo es fuerte y saludable, enviamos mensajes positivos a nuestro organismo. No se trata de negar problemas de salud, sino de enfocar nuestra atención en el bienestar. Hay que aclarar algo sobre el diálogo interno positivo. Algunas personas piensan que es solo palabrería, positividad superficial. Pero no se trata de engañarnos o ignorar los problemas, sino el elegir una perspectiva que nos empodere para actuar. Recordemos que el diálogo interno no se trata solo de sentirnos bien en el momento, sino de programar nuestra mente para el éxito y el bienestar a largo plazo. Hay que ser pacientes con nosotros mismos mientras trabajamos en esto. Es un proceso gradual, no una transformación instantánea. Cada vez que detectamos un diálogo interno negativo y elegimos un pensamiento más positivo, estamos avanzando. Exploremos ahora el poder de las preguntas. Las preguntas que nos hacemos moldean nuestro enfoque. Si nos preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí?, nos estamos victimizando. Pero si nos preguntamos ¿qué puedo aprender de esto?, nos orientamos hacia el crecimiento. Nuestro diálogo interno también influye en nuestra concentración y productividad. Si nos decimos estoy abrumado, no puedo concentrarme, nos lo ponemos más difícil. Probemos afirmaciones como estoy completamente enfocado, estoy progresando. Usemos nuestro diálogo interno para crear un ambiente mental propicio para la productividad. Y pensemos en cómo afecta nuestra creatividad. Si nos decimos no soy creativo, no se me ocurren buenas ideas, estamos limitando nuestro potencial. Pero si nos decimos estoy lleno de ideas, abordo los problemas con innovación, nos abrimos a un mundo de posibilidades y cómo afecta nuestra capacidad para manejar el estrés. Si nos decimos no puedo con esto me supera, aumentamos nuestro estrés. Pero si nos decimos mantengo la calma bajo presión, nos damos los recursos para gestionar el estrés. Y no olvidemos cómo impacta nuestra mentalidad financiera. Si nos decimos nunca tengo suficiente dinero o soy malo con las finanzas, creamos una profecía de escasez. Pero si nos decimos soy un buen administrador, atraigo la abundancia, nos abrimos a oportunidades. Y por último, ¿cómo afecta nuestra capacidad de aprender? Si nos decimos soy demasiado mayor para aprender, no soy lo suficientemente inteligente, nos limitamos. Pero si nos decimos siempre estoy aprendiendo, adquiero nuevas habilidades con rapidez, nos preparamos para la mejora continua. Nuestro diálogo interno también influye en nuestra resiliencia. Si nos decimos no puedo con el fracaso, esto es demasiado difícil, me rindo, los debilitamos. Pero si nos decimos aprendo y crezco con cada revés, siempre encuentro la manera de desarrollar fortaleza mental. Hablemos de cómo afecta nuestra imagen personal. Si criticamos nuestra apariencia o habilidades, erosionamos nuestra autoestima. Pero si nos hablamos con amabilidad y aprecio, construimos una autoimagen sólida. Empecemos a hablarnos como lo haríamos con alguien que admiramos. Nuestro diálogo interno también juega un papel en nuestra disposición a asumir riesgos. Si nos decimos no es seguro, probablemente fracasaré, nos quedamos estancados. Pero si nos decimos abrazo nuevas experiencias, cada riesgo es una oportunidad, daremos pasos hacia grandes recompensas. ¿Y cómo afecta nuestra capacidad de vivir el presente? Si nos decimos debería haber hecho las cosas de otra manera, me preocupa el futuro, nos alejamos del aquí y ahora. Pero si nos decimos estoy presente en este momento, tengo todo lo que necesito, cultivamos la atención plena. Nuestro diálogo interno también influye en nuestra capacidad de conectar con los demás. Si nos decimos no le gustó a la gente, no soy bueno socializando, nos mostramos inseguros. Pero si nos decimos me conecto fácilmente, aporto valor, nos relacionamos con confianza. ¿Y cómo afecta nuestra capacidad de manejar el cambio? Si nos decimos odio el cambio, no puedo con la incertidumbre, nos preparamos para la ansiedad. Pero si nos decimos me adapto fácilmente, la incertidumbre está llena de posibilidades, cultivamos flexibilidad. Nuestro diálogo interno también juega un papel en nuestra capacidad de perdonar. Si nos culpamos por el pasado o guardamos rencor, cargamos un peso emocional. Pero si nos decimos me perdono, libero el resentimiento, nos liberamos para avanzar.
¿Y cómo afecta nuestra capacidad de establecer metas? Si nos decimos, nunca cumplo mis objetivos, son demasiado ambiciosos, nos saboteamos. Pero si nos decimos, alcanzo mis metas, tengo lo necesario, nos preparamos para el éxito. Nuestro diálogo interno también influye en nuestra capacidad de mantener hábitos saludables. Si nos decimos, no tengo fuerza de voluntad, siempre me rindo, es más probable que recaigamos. Pero si nos decimos, estoy comprometido con mi salud, disfruto cuidándome, nos mantendremos en hábitos positivos. Ahora analicemos cómo afecta nuestra capacidad de manejar la crítica. Si nos decimos, no soporto la crítica, significa que soy un fracaso, nos ponemos a la defensiva. Pero si nos decimos, la retroalimentación me ayuda a crecer, valoro la crítica constructiva, la usaremos para mejorar. Nuestro diálogo interno también juega un papel en nuestra capacidad de mantener una perspectiva positiva. Si nos decimos siempre me va mal, el mundo es terrible, cultivamos pesimismo. Pero si nos decimos hay algo por lo que estar agradecido, encuentro el lado positivo. Cultivamos resiliencia. Hablemos ahora de cómo afecta nuestra capacidad de ser asertivos. Si nos decimos mis necesidades no importan, no debo causar problemas, permitimos que otros se aprovechen de nosotros. Pero si nos decimos mis necesidades importan, comunico mis límites, se respetarán nuestras necesidades. Nuestro diálogo interno también influye en nuestra capacidad de ser compasivos. Si somos duros y críticos, extenderemos esa actitud hacia los demás. Pero si nos hablamos con amabilidad, trataremos a los demás con compasión. ¿Y cómo afecta nuestra capacidad mantenernos motivados a largo plazo? Si nos decimos siempre me rindo, nunca podré, nos predisponemos al fracaso. Pero si nos decimos estoy comprometido, tengo la perseverancia, nos mantendremos en el camino. Nuestro diálogo interno también interviene en nuestra capacidad de ser creativos. Si nos decimos no soy creativo, todas las ideas ya existen, nos limitamos. Pero si nos decimos soy una fuente de ideas, abordo los problemas con innovación, nos abrimos a posibilidades. Ahora veamos cómo afecta nuestra capacidad de liderar. Si nos decimos no tengo madera de líder, nadie me escuchará, socavamos nuestro potencial. Pero si nos decimos inspiró a los demás, lideró con el ejemplo, asumiremos roles de liderazgo con mayor eficacia. Asimismo, nuestro diálogo también influye en nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Si nos decimos necesito trabajar más, no merezco tiempo libre, nos agotamos. Pero si nos decimos equilibro el trabajo y descanso, valoro mi tiempo personal, mantendremos un estilo de vida saludable. ¿Y cómo afecta nuestra capacidad de manejar el éxito? Algunas personas se sabotean porque sienten que no lo merecen. Si nos decimos no merezco cosas buenas, el éxito me cambiará, nos frenamos. Pero si nos decimos merezco lo bueno, mi éxito tiene un impacto positivo, abrazaremos el éxito. Nuestro diálogo interno también influye en nuestra autenticidad. Si nos decimos necesito ser como los demás, es duro ser yo mismo. Reprimimos nuestra esencia, pero si nos decimos soy único y valioso, me expreso auténticamente. Viviremos en armonía con nosotros mismos. En resumen, amigos, la conversación que tenemos con nosotros mismos tiene un poder enorme. No la subestimes. Elige tus palabras con cuidado porque se convierten en tu realidad. Sé tu mayor fans, tu mejor apoyo. Recuerda que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Y una última consideración para que reflexiones. Observa los próximos pensamientos que cruzan por tu mente. ¿Te construyen o te limitan? La elección, como hemos visto, es tuya. Y hasta aquí, nuestra exploración de hoy, espero que te haya servido para comprender mejor el poder de tu diálogo interno. Únete a nuestra comunidad, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y espera muy pronto nuestro próximo video donde exploraremos otro tema fascinante.